Expresidente Sebastián Piñera, en la OEA normalmente los secretarios generales utilizan una posición de moderadores, de administradores, de conciliadores. Quizá uno de los más activos ha sido el secretario Almagro, que ha tomado la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana para el próximo jueves. Le quiero preguntar si con esto él se está extralimitando en sus funciones o saliendo de la normativa de la OEA. Yo pienso que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está actuando dentro del marco jurídico de la OEA y está cumpliendo con su deber moral como secretario general de la OEA. Porque los países que integran la OEA firmaron una Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 20 dice con mucha claridad que cuando en un país hay una alteración del orden constitucional que compromete gravemente el orden o el sistema democrático, el secretario general tiene la atribución para solicitar a el Consejo Permanente una reunión con el propósito que ese Consejo adopte las medidas más útiles y más urgentes para recuperar y restablecer el orden constitucional y democrático. Y por lo tanto, analicemos los dos aspectos. ¿Existe en Venezuela un problema institucional, constitucional, que pone en grave peligro la democracia? Por supuesto que sí. El gobierno está desconociendo los principios básicos de la democracia. El gobierno de Maduro está desconociendo su propia constitución. El gobierno de Maduro tiene controlado al poder judicial, particularmente a la Corte Suprema, que actúa como si fuera parte del gobierno y no respeta su propia autonomía. El gobierno del presidente Maduro tiene presos políticos, como en el caso de Leopoldo López, de Antonio Ledesma y de muchos más. El gobierno del presidente Maduro no respeta las atribuciones de una asamblea general que fue electa con una inmensa mayoría hace tan solo algunos meses atrás. Si eso no es un orden que pone en grave peligro el sistema democrático, yo creo que no hay una comprensión verdadera de lo que es la democracia. Y por lo tanto, el artículo 20 de la Carta Interamericana faculta al secretario general de la OEA a citar, invocando esa Carta Interamericana, a el Consejo Permanente, que es lo que ha hecho Luis Almagro. Y por tanto yo espero que el 23 de junio el Consejo se reúna y que tome una decisión que se ajuste a la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela y, por supuesto, a el Estado de Derecho que rige las relaciones entre los países. ¿Qué significa la Carta Interamericana de Democracia? Que problemas como la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia no competen solamente a cada país en forma individual, competen e involucran y comprometen a toda la comunidad de países democráticos de América Latina. Y por lo tanto yo creo que está bien citado el Consejo Permanente, está bien invocada la Carta Democrática Interamericana y que en Venezuela, además de la crisis institucional que pone en grave riesgo la democracia, hay una crisis humanitaria, hay una crisis sanitaria de tal magnitud y da mucha pena que un país con tantas posibilidades y con tanta riqueza como Venezuela, recordemos que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y que hasta hace muy poco tiempo atrás vivió un precio espectacular del petróleo, hoy día no sea capaz de alimentar a su población, no sea capaz de proveer medicamentos a las personas que lo necesitan, que no sea capaz de controlar la seguridad y el orden público, da mucha pena y la única forma de restablecer la democracia, las libertades, el orden público y el progreso económico es en forma pacífica y con métodos democráticos. Por eso que el plebiscito revocatorio es un mecanismo pacífico y democrático que el gobierno no puede obstaculizar porque ese es un derecho del pueblo venezolano. Expresidente, por la votación que hubo en República Dominicana en favor de Venezuela, 19 votos a favor en los Estados miembros de la OEA, 12 en contra, uno pudiera inferir que el próximo jueves, finalmente, si se somete a votación la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, saldría favorecido Venezuela, porque los países que son amigos del chavismo votarían en favor del régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el señor Almagro, por ir de redentor, puede terminar crucificado?
Mire, esto no es un problema de ser amigo o no ser amigo del presidente Nicolás Maduro, de depender o no depender de los petrodólares. Esto es un problema ético y moral. Cada país tiene que analizar a fondo si existe en Venezuela un grave quiebre de la institucionalidad democrática, si se están respetando o no los derechos humanos, si existen garantías de separación de los poderes, si se están respetando las atribuciones de la Asamblea General. Si la respuesta a esas preguntas es negativa, tienen que invocar la Carta Democrática Interamericana. Y por tanto, esto no es un problema de amistad o de cercanía, este es un problema de aplicar en forma honesta un instrumento que la Carta Interamericana le da a todos los países y pueblos de América Latina para poder proteger mejor su democracia, sus libertades y sus derechos humanos. Una última pregunta, expresidente Piñera. ¿A usted no le permitieron entrar a la cárcel de Ramo Verde a visitar al opositor preso Leopoldo López? Sin embargo, sí lo pudo hacer José Luis Rodríguez Zapatero, y dice que él lleva un mensaje de buena voluntad del presidente Nicolás Maduro. ¿Usted le cree a esta misión de mediación de UNASUR? Bueno, en primer lugar, es verdad, hace un tiempo atrás cuando visitamos Venezuela, fuimos con la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, y con su madre, a visitar a Leopoldo López. Desgraciadamente, a pesar que era un día domingo, día de visita, no nos fue permitido el visitar a Leopoldo López. Ahora, el presidente Maduro ha tenido muchas oportunidades para demostrar su buena voluntad. A esta altura, yo creo que las palabras ya no son suficientes. Se requieren hechos concretos. Y en consecuencia, más que prometer buena voluntad, el presidente Maduro podría actuar de buena voluntad. Por ejemplo, liberando a los presos políticos que están injustamente privados de libertad, como lo han dicho múltiples organismos internacionales. Por ejemplo, respetando las atribuciones que tiene la Asamblea General. Esto de invocar un estado de emergencia que la Asamblea General nunca validó para permitir gobernar por decretos es un atentado contra la democracia. Y por tanto yo le pediría al presidente Maduro que más que palabras de buena voluntad, a esta altura se necesitan gestos de buena voluntad. Eso es lo que el pueblo venezolano necesita y merece, y es lo que la comunidad internacional también está esperando del gobierno del presidente Maduro. Pues quiero agradecerle mucho esta entrevista desde Santiago de Chile. Es el expresidente Sebastián Piñera, uno de los 25 expresidentes de América Latina que ha apoyado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA, y se lo ha hecho saber al secretario general a través de una carta conjunta. Muy amable, expresidente Piñera, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches. En Caracas, diputado Carlos Valero, cuando usted decía que lo que se está buscando es ganar tiempo para que no se adelante un referendo revocatorio en Venezuela, también le quiero preguntar por estos intentos de desactivar la reunión que va a tener lugar el próximo jueves. Venezuela no quisiera someterse a si la región va a debatir o no la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Sí, no, efectivamente, Venezuela tampoco quería escuchar en la reunión de hoy de la Asamblea General de la OEA, que todos los países, digamos, hicieran énfasis en separación de poderes, respeto a los derechos humanos, en el respeto a la Constitución. O sea, digamos, cuando dicen eso, de alguna manera están diciendo que ahí hay un problema, y que hay un problema muy grave, repito, en el lenguaje diplomático. Lo que va a ocurrir el 23... para nosotros tiene mucha significación, y yo creo que es importante que la comunidad internacional conozca algunos elementos del por qué nosotros solicitamos la activación de la Carta Democrática. En primer lugar, después del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional electa, bueno, en el periodo de que toma posesión una asamblea y terminaba la anterior asamblea dominada por el chavismo, cambiaron una cantidad de magistrados, aproximadamente 13 magistrados, sin ningún tipo de procedimiento. Un magistrado que fue diputado y que era candidato a diputado terminó siendo magistrado electo por el PSUV, y eso nosotros lo hemos cuestionado. Esos mismos magistrados después nos quitaron la mayoría calificada.
3 diputados del estado de Amazonas dijeron que no eran diputados porque había un problema inventaron un problema X. Después entonces lanzaron un decreto de emergencia económica que la Asamblea rechazó porque le daba todos los poderes al Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo dice se ampara en una decisión del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, que como ya dije, fue cambiado al final de la anterior legislatura para favorecer claramente al gobierno, donde dice que ese TSJ que ese decreto sí está en vigencia y comienzan una serie de arbitrariedades. Sí. Esas arbitrariedades y esos hechos contra la Constitución es lo que a nosotros nos obligó a solicitar la activación de la Carta. Almagro está actuando por petición de la Asamblea Nacional. Esto es muy importante que se tenga siempre claro. Y la Asamblea Nacional es un poder constituido en Venezuela. Nosotros creemos que el solo hecho de que se lleve el debate a este nivel, de que se convoque una sesión extraordinaria, de que el mundo entero esté poniendo los ojos sobre Venezuela en cuanto a la violación de los derechos humanos, es en sí mismo muy importante. Yo no creo que Almagro de acá vaya a salir crucificado, yo creo que todo lo contrario. Creo que el secretario general Almagro se ha convertido en una voz de los débiles de América Latina, se ha convertido en una voz de la modernidad, en una voz contra la barbarie. Fíjate, en nuestro país, lo decía el presidente Piñera, nosotros... Diputado. Dígame, Jason. Continúe con nosotros. Tengo que hacer una pausa comercial, diputado. Ya regreso nuevamente para seguir este diálogo. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de análisis hoy en la noche, tras la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que Zapatero pidió una oportunidad para un diálogo en Venezuela. ¿Cree usted que la iniciativa del secretario general de la OEA de activar la Carta Democrática tendrá respaldo el próximo jueves? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Vamos a la pausa. Al regreso hablaremos con el portavoz del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ya regresamos con La Noche.